Bueno, continuando un poco con lo que compartía el hermano Luciano, pero no con Isaías 53, vamos a estar abriendo la palabra del Señor y meditando unos minutos antes de irnos. Hoy no tenemos estudio bíblico. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Providencialmente, este sermón, un día lo tuve que predicar en media hora y justo es lo que me queda para predicarlo acá, así que esperemos que lo podamos hacer. Dice ahí el apóstol Pablo, lo voy a leer en la Biblia de las Américas porque me parece que acá lo tengo en la Reina Valera, pero déjenme que lo busque acá. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El título del sermón de hoy es El misterio revelado, el misterio revelado. No sé si ustedes se acuerdan, algunos tal vez que hace muchos años atrás, en una antigua galaxia, usaban esas máquinas de foto, ¿se acuerdan? Las larguitas, que llevaban un rollo, ¿no? Un rollito chiquitito, que se iba y se compraba, se ponía en la cámara, se cerraba la tapita y se sacaba foto. Bueno, eso ya pasó a ser una reliquia. Ya para hoy los chicos le muestran eso y dicen ¿qué es? ¿No? Es como cuando le mostramos los cassettes. Un día le mostramos a nuestro hijo un cassette y dijo, ¿y esto qué es? Y nos pareció rarísimo, ¿cómo no vas a saber qué es? Bueno, ya no se usa más eso. ¿Qué pasaba con el rollo de fotos? Se ponían, se sacaban 24, 12 fotos, 48, pero no las podíamos ver las fotos, ¿no? Como hacemos ahora, que la vemos en el celular a ver cómo salió. Nosotros nos enterábamos de cómo había salido la foto cuando íbamos al lugar donde hacían revelado de foto. Y ahí el misterio era revelado. Y ahí veíamos que habíamos cerrado los ojos, que le cortaron el cuerpo a uno, que la torta de cumpleaños no salió, bueno, etc. Pero el misterio era revelado cuando finalmente veíamos, alguien venía a casa corriendo y decía, traje la foto. Y todos nos juntamos, a ver cómo salió. Y esta, mirá, no, hay una que se veló. Bueno, no la podíamos ver, porque no había salido bien. Pero nos daban los negativos, ¿se acuerdan? Los negativos, que se podían ver a trasluz. Se veían a trasluz y ahí, la foto que no salió, mirá acá. Bueno, y se veía rarísimo todo, no se notaba bien el contorno. Pero ahí más o menos veíamos. Pero lo que se reveló estaba en el papel fotográfico. Ahí veíamos claramente cómo salió la foto. Y cuando nosotros pensamos y leemos este texto, nosotros vemos que el apóstol Pablo utiliza esta palabra, revelado. Luciano nos habló acerca del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo. Y nosotros tenemos que saber que ahí hay un gran misterio en la cruz. Hay un misterio. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Jesús vino a morir por pecadores? ¿Por qué siendo bueno, Él murió por los injustos, por pecadores como nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué los antiguos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hablaban de estas cosas y hablaban y se sostenían como viendo al invisible? Porque todavía no habían visto todo ese plan redentor de Dios, estaba siendo consumado. Pero finalmente, en la cruz, el misterio es revelado. Ahora sí se puede ver todo el plan de Dios. Ahora se puede ver por qué el Señor sostuvo a un pueblo, por qué el Señor los mantuvo con sus leyes, por qué el Señor siguió obrando y nunca dejó a ese hombre que cayó en Génesis capítulo 3. ¿Por qué nunca se cortó la relación, podríamos decir, directa? Se estropeó la comunión, se cortó, se hizo una división entre Dios y el hombre, pero Dios siguió comunicándose, Dios siguió revelándose al hombre, mostrándose, dándose a conocer. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, porque
nunca podremos decir, hermanos, que Dios se ha ocultado de nosotros. Ninguno de los que está acá podemos decir que Dios se oculta de nosotros, que Dios nos abandonó, que Dios no se revela, que a Dios no... Está bien que no lo podemos ver de una manera visible con nuestros ojos, pero eso no quiere decir que Dios no esté presente, que Dios no se esté manifestando. Él continuamente está revelándose a su creación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque desde la creación es evidente, la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Se han visto con toda claridad. Nadie puede decir que Dios no se ha revelado. Pablo dice, desde la creación del mundo hasta ahora, hay un mundo que sigue girando, hay un sol que sigue saliendo, el mundo sigue siendo sostenido por el Señor, porque Él se ha revelado. Siendo entendidos, dice, por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa de que Dios no existe. Dios se da a conocer no solamente a sus hijos, sino que Dios se da a conocer al mundo. Dios se da a conocer al mundo entero. Por lo tanto, aquel hombre que piense que Dios se esconde de nosotros tiene una mala teología. Dios no se esconde de nosotros. Dios se revela. Se revela como dice Pablo acá a los Colosenses, se revela como Pablo escribió ahí en Romanos, se muestra, se da a conocer. La palabra revelar es descubrir o poner de manifiesto algo. Descubrir algo que está velado. Descubrir, sacar a la luz algo que está oculto. Pero la inclinación del corazón del hombre pecador y su ceguera espiritual, ¿qué es? No verlo. No verlo. Ese es el pecado del hombre. Ese es el hombre caído, pecador. No puede ver a Dios, no le quiere ver, pero creo que a veces pasa que por más que no quieras ver a alguien, nunca lo vas a poder ver. Si negás que Dios no existe, es una cosa, pero no quiere decir que no exista. Yo puedo decir que Dios no existe y eso no lo saca a Dios de la ecuación. Yo puedo decir que soy un ateo y profesar que Dios no existe. Sin embargo, hermanos, Dios existe y está. Yo puedo decir, mi hermano Nico me peleé, yo no lo quiero ver más, para mí dejó de existir. Pero el hermano Nico, si voy a la casa, está en la dirección donde está, tiene un teléfono, lo puedo ver caminando por la calle, que yo diga que para mí murió y que dejó de existir, no quiere decir que no exista. Él está presente. Dios está presente. A Dios no lo podemos sacar. Por más que todos pensemos que Él no existe, Él está. Y a su vez se revela a nosotros. Se da a conocer cada día, día tras día. Dios se reveló al hombre, Dios existe, Dios es real. Y Dios se manifestó a nosotros de tal manera que lo hizo y lo sigue haciendo por medio de su máxima expresión de amor al mundo, que es su Hijo Jesús. Esto que celebramos hoy, la Santa Cena. El hermano Luciano lo explicaba muy gráficamente con lo que dice la palabra de Dios. El Señor se entregó, Dios nos entregó a su Hijo, nos demuestra que Él es real y que ese misterio revelado está consumado en su Hijo Jesús. Está consumado en esa máxima revelación que es su Hijo Jesucristo, para que podamos disfrutar sus abundantes riquezas espirituales, esperanza de gloria y paz con nuestro Creador. Es por medio de nuestro Señor Jesús. Y acá tenemos al apóstol Pablo hablando de este misterio revelado. Misterio revelado. Aparentemente, acá en Colosenses, Pablo va como saltando de tema en tema. Se va como tratando de explicar no solamente lo que es el Evangelio, sino las consecuencias que son de aquellas personas nacidas de nuevo y cómo deben estar manifestándose esos nacidos de nuevo en esa nueva conducta de vida. Y todavía acá también había mucha lucha contra los gnósticos, porque los gnósticos hablaban de misterios también,
que ellos tenían, grandes pensamientos que solamente pueden ser adquiridos con un extremo conocimiento y meditación del alma con el universo o con el cosmos. Entonces, Pablo comienza orando por los colosenses y empieza hablando de la redención y liberación que tenemos en Cristo. Los pone como podríamos decir, en contexto. Ustedes acuérdense que han sido liberados en Cristo. Ustedes han sido redimidos por el Señor. Y esto lo lleva a contemplar también la persona de Cristo, tanto en su capacidad de ser Él el creador universal como en su función de aquel que reconcilia todas las cosas con Dios. Jesús es el único que te puede reconciliar con Dios. Y eso no hay duda. Jesús es el único mediador que te puede reconciliar con Dios. Yo no te puedo reconciliar con Dios. La iglesia no te puede reconciliar con Dios. Pero yo y la iglesia te pueden mostrar a aquel por el cual te podés reconciliar con Dios, que es Jesucristo. Predicamos el Evangelio de Cristo para que todo hombre se reconcilie con el Creador. Y esa es nuestra tarea, mostrar al hombre a Cristo para que se puedan reconciliar con su Creador, en el cual están enemistados. Y Pablo acá lo deja bien en claro. Y después habla de la obra reconciliadora universal de Cristo, que ha pasado a la reconciliación particular de los colosenses. Pablo le dice, ahora Cristo es su mediador, es su reconciliador con Dios. Nosotros personalmente tenemos a Cristo. Cada uno de ustedes que ha abrazado a Cristo, tiene a Cristo. Nosotros estamos en Él, disfrutamos de Él y Él está en nosotros. Él nos salvó. Como decía el hermano, ahí en Isaías, nosotros aportamos solo el pecado. Su gracia fue mucho mayor para con nosotros. Por eso Él nos dio un precio. Tenemos el precio de Cristo en la cruz. Y de ahí después empieza a hablar Pablo de los ministerios que se centran en la palabra de Dios. Más adelante también va a hablar de los ministerios que se centran en la palabra de Dios. Pero ahora Pablo empieza a hablar de misterio. Y acá en Colosenses capítulo 1, 26, él está hablando de la palabra de Dios, lo que dice la palabra del Señor acerca de Cristo. Y entonces ahora dice, es decir, el misterio que ha sido revelado o oculto desde los siglos y generaciones pasadas. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de este misterio? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando del misterio? Bueno, algunos comentaristas suponen que, dado el contexto que estaban viviendo en la época, como les decía, del gnosticismo, estaba en auge, estaba en crecimiento, todavía no estaba consolidado, estaba avanzando bastante las religiones místicas. Ellos hablaban de misterio. Y entonces posiblemente Pablo toma ese conocimiento que se estaba dando en la parte popular del pueblo, se estaba dando a conocer, y es como que Pablo dice, yo sé el misterio de Cristo, yo sé el misterio de Dios, misterio que ha sido revelado. Pero si yo me pongo a pensar que Pablo utiliza, que puede haber sido por culpa de ellos, que él habla de este misterio, yo no estaría haciendo justicia con Pablo. Porque este misterio ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Y entonces puede ser que Pablo también esté recordando lo que en el Antiguo Testamento se hablaba. Y quiero hacer que ustedes vean algo notable acá. Los místicos decían misterios. Debes conocer los misterios del alma, los misterios del cosmos, los misterios del ser humano. Sin embargo, Pablo dice, yo les voy a dar a conocer el misterio, uno solo, un misterio solo, el que tiene que ser revelado, no muchos misterios, sino uno solo. Pero si nosotros vemos el Antiguo Testamento también, ahí en Daniel capítulo 2, acompáñenme ahí unos segundos, a Daniel capítulo 2. Miren cómo dice acá el profeta Daniel, versículo 28.
Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habría de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En el antiguo pacto era ese misterio. Dios se manifestaba. Estaba todo como que no lo podían ver claramente, pero ellos se conducían de la manera que Dios les iba manifestando y se iba revelando. Ahora el apóstol Pablo, ya después de Cristo, cuando Cristo ya se manifestó todo lo que Dios quiso dar a conocer al hombre en la cruz del Calvario. Ahí es el máximo de todo lo que tenemos que conocer. Si hay algo que nosotros tenemos que conocer en Cristo es su muerte y su resurrección y su vida. Pero el misterio de la cruz es muy grande para nuestras mentes. Es muy grande, somos muy pequeños. Pero lo que el Señor nos tiene que revelar, nos lo reveló por medio de su palabra. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, el misterio ha sido revelado. Y en ese sentido, un misterio no es tanto una idea que no podemos alcanzar a entender o que debe guardarse en secreto, sino que es una verdad que no seríamos capaces de percibir si Dios no hubiera tenido a bien revelárnosla. Yo antes no creía en Dios. Hermanos, ustedes conocen, muchos de ustedes, mi testimonio. Iba a un colegio católico, mis padres profesantes católicos, pero yo no creía que Dios existía. Podía hablar, pero no creía que Dios existía. Para mí era algo irreal. Pero cuando aquella vez, y que mi mamá me llevó obligado, a una reunión, cuando me llevan teniendo 11 años a donde estaban enseñando a los niños, una señora empieza leyendo Génesis capítulo 1, versículo 1. Y que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no sé por qué, hermanos, no sé por qué, pero el Señor sí sabe por qué, automáticamente me convencí que Dios existía. Que Dios había creado el cielo y la tierra. Fue algo que hasta hoy lo pienso y digo, ¿por qué creí de esa manera? Fue como que alguien me metió algo ahí adentro y nunca más me lo pude sacar. Ya empecé a saber que Dios era real. Entonces, el misterio que ha sido revelado no ha estado oculto, sino que el Señor lo ha dado a conocer por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y esto es lo que a veces me llama la atención. Donde a veces hay ministerios donde empiezan a decir, tengo una nueva revelación. Tengo algo nuevo para ustedes. Dios me ha revelado tal cosa. Lo que tenemos que saber, lo más importante que este mundo tiene que saber y que yo tengo que saber como cristiano, ya ha sido revelado en su palabra. No necesito nuevas revelaciones. ¿Qué me importa tu nueva revelación? Me importa que Cristo ha sido revelado. Me importa que ahora puedo tener comunión con Dios y tengo entrada al reino de los cielos por Cristo. Y puedo vivir una nueva vida en Cristo. Y muchas veces me lamento mucho porque hay hombres que se levantan como los que tienen la gran revelación del Señor. Y ahí están los súbditos esperando a ver qué le dijo a ese hombre en esta mañana. ¿Qué Dios le reveló? Y ahí están también esos mercenarios de la fe que andan haciendo sus ganancias con nuevas revelaciones. No trabajan para el Señor, no son del Señor. Y quiere el Señor que los alumbre con su gracia. Porque el misterio ya fue revelado. Pablo dice acá, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado. No hay misterios, no hay más. Tenemos todo revelado en Cristo, en Él. Por la gracia de Dios, Él se ha revelado a todos los hombres, a toda su creación. Y hoy podés conocer a Dios, seas anciano, seas adulto, seas alguien que apenas sabe leer y escribir.
Podés leer la Biblia y podés conocer a Cristo. Eso era lo que más temía la Iglesia Católica en la época antes de la Reforma. Como un ignorante campesino va a tener la Biblia en sus manos. ¿Quién se la va a explicar? Nosotros se la tenemos que dar a conocer, porque ellos no saben nada de los misterios de Dios. Mentira. La palabra de Dios es viva y eficaz para manifestarse a los hombres. Por eso Martín Lutero y los otros reformadores, tanto en Alemania como en Inglaterra, William Tyndale, él decía que si el campesino o el simple obrero tuviera la Biblia entre sus manos, podría llegar a tener un conocimiento tanto como cualquier cardenal o papa. Imagínense, hermanos, eso lo llevó a la hoguera, a William Tyndale. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos transforma y eso es lo que Pablo viene hablando. La palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos el misterio revelado en Cristo. Por eso también no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque lo que quiere hacernos es alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de la palabra revelada de Dios. El primer síntoma que tenés cuando estás mal espiritualmente, te alejás de la palabra de Dios. Te alejás de la palabra de Dios. Cuando te empecés a alejar de la palabra de Dios, alerta, botón rojo. Te estás alejando de la fuente de agua viva. No te podés alejar de la palabra de Dios. Pero si no puede alejarnos de la palabra de Dios, el enemigo lo que más sabe hacer es mentir, torcer la Escritura, decir medias verdades. Y ahí entra la confusión. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas al no ver claramente todo el panorama de la redención de Dios. Por eso, hermanos, estamos estudiando el Antiguo Testamento a modo de panorama. No para hacer una actividad más en la iglesia, sino para que ustedes tengan la herramienta de poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hasta que terminemos el Antiguo Testamento y comencemos con el Nuevo, van a ver que hay un hilo conductor. Y ese es el misterio revelado, es ese misterio revelado de generaciones. Y acá Pablo está diciendo, aquí ahora les traigo un misterio, porque hace diferencia de esos misterios que los gnósticos decían. Los misterios que los gnósticos tenían eran oscuros y difíciles de entender. Sin embargo, el misterio que yo les traigo, dice Pablo, está revelado aún para que los niños puedan entender. ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 11, él relata a Jesús hablando, Mateo 11, 25, donde dice que de los sabios ocultaste estas cosas y a los niños se las has dado a entender? Y ahí también puede ser aquellos que son niños en la fe, a los que recién empiezan. El Señor se les ha revelado y se les dio a entender. Sin embargo, los que buscan los misterios orientales, los pensamientos místicos, es revelado para algunos pocos. Sin embargo, acá todos pueden conocer la palabra de Dios, todos. Cuando yo estoy predicando el Evangelio y cuando estoy abriendo la palabra de Dios acá, el Señor está obrando en cada uno ahí. Tac, está haciendo una obra acá, está haciendo una obra allá, está haciendo una obra acá, allá. La palabra de Dios empieza a hablar, empieza a tocar los corazones. El Espíritu Santo está obrando y ese es el poder de la palabra de Dios. El Señor trabaja por medio de su palabra y eso es precioso. Pero dice ahí el versículo 27 de Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren qué precioso esto, qué precioso. Y a veces pienso, ¿cuántos momentos preciosos desperdiciamos al vivir amargados? Porque cuando yo leo esto, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria, ¿a quiénes? ¿A quiénes Dios se manifestó? ¿A quiénes le manifestó este misterio? A sus hijos, a ustedes, a mí, a aquellos que hemos creído en Cristo. Misterio que estuvo revelado por siglos, ahora se dio a conocer en Cristo. Pero ahora estando Cristo en nuestro tiempo presente, ya estamos de este lado de la cruz.
Los que tendrían que conocer a Cristo le rechazan y dicen, yo no quiero saber nada con Dios. Y para ellos no solamente no lo quieren mantener oculto a ese misterio. Pero Dios se ha revelado. Ya la cruz de Cristo nadie la puede sacar. No se puede sacar de este mundo. La cruz de Cristo no se puede sacar de los calendarios. La cruz de Cristo no se puede sacar de la historia. Se divide en un antes y un después de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que conocer qué es ese misterio que está en la cruz. Y es Cristo revelado al hombre para que sea reconciliado con Dios. Y una vez que es reconciliado con Dios, ahora Dios lo pone en una esfera, como hablábamos el domingo pasado, donde ahora puede disfrutar todas las riquezas de Cristo. Todas las riquezas. Entonces quiere decir, mi hermano, que si sos un hijo de Dios, estás disfrutando todas las riquezas de Dios. Todas las riquezas. Lee en la palabra de Dios, todas las abundantes riquezas de Él han sido dadas a sus hijos. ¿Y por qué a veces vivimos como mendigos? Y no lo estoy diciendo de trabajo, de la ropa, no, espiritualmente. Si el Señor nos dio todas las riquezas en Cristo, tenemos mucho más de lo que necesitamos, mucho más de lo que este mundo nos puede ofrecer para satisfacer mi alma. ¿Por qué no disfrutamos de Él? ¿Por qué no miramos y vemos acá que dicen quienes Dios quiso dar a conocer? Fíjense que Dios se revela al hombre. Dios no esconde nada. Dios no esconde nada. Dios se dio a conocer, se reveló. Pero si volvemos a ver este misterio del cual nos habla el apóstol, el propio texto nos da dos pistas acá, dos pistas. Y noten ahí el versículo 25, vamos un poquito más arriba. Pablo dice, el misterio, bueno, prácticamente sinónimo de la palabra de Dios, Pablo lo predica, dice, de lo cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Pablo está poniendo como ese misterio. Pero ese misterio de la palabra de Dios ahora es revelada al hombre. Y Pablo está abriendo lo que dice la palabra de Dios para dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo lo damos a conocer siempre a través de la palabra de Dios, no de un sueño que tuve anoche. El misterio de Cristo, el evangelio de Cristo, lo damos a conocer siempre que abrimos la palabra de Dios. Siempre que lees la palabra de Dios, vas a encontrar a Cristo. Vas a encontrar ese misterio revelado. La predicación de la palabra de Dios. Por otro lado, nos indica que este misterio aplicado ahí a los gentiles puede resumirse como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos. No solamente que tenían los judíos, sino también ahora los gentiles. Era una esperanza. Porque antes el pueblo de Dios era el pueblo como que tenía, Dios se me manifestó a mí, al pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo en el cual Dios puso sus ojos. ¿Qué esperanza tenían los gentiles? Los que no eran del pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo dice, este misterio fue revelado también a los gentiles. También la palabra de Dios es revelada. Misterio oculto, dice. Y el misterio ahí, en el versículo 27, es tan amplio como la palabra de Dios, pero es tan específico como Cristo morando en el corazón de un pecador. Ahí lo dice, versículo 27. A conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense que utiliza esa palabra, Cristo en vosotros. Cuando el Señor viene y salva a una persona, habita dentro de esa persona. Viene a ser morada a Él, en Él. El Padre viene a ser morada, Jesús viene a ser morada, el Espíritu Santo hace morada. Y el Señor está dentro de nosotros.
También podemos resumir el misterio oculto tal y como acabamos de analizarlo en 3 conceptos. El primero puede ser la reconciliación de todas las cosas con Dios y la armonización del universo entero con Él. Fíjense que Dios se está revelando al mundo. Dios hoy se revela al mundo. Dios hoy, cada persona que hoy está haciendo sus tareas, que no tiene en cuenta a Dios, el Señor le ha dado un precioso día para disfrutar. Le ha hecho salir el sol, le ha dado dinero en sus bolsillos para que vaya y se compre comida, lo que quiera hacer. Hoy, el Día del Trabajador, un asado, lo que quiera. Sin embargo, no le dan la gloria a Dios. Sin embargo, Dios le da la lluvia del cielo. El Señor igual los bendice y les muestra que Él es Dios, pero que el misterio ha sido revelado en Cristo. Que ellos también ahora tienen a Cristo y que tienen que ver a Cristo para reconciliarse con Él, porque Dios es un pacificador. Dios hoy, cuando predicamos el Evangelio, está llamando a los hombres, reconcíliense con Dios. Pero hermanos, eso es por un tiempo. Ya el Señor va a dejar de ser un pacificador para convertirse en un juez, donde tenga que juzgar a cada uno conforme a sus obras. El segundo término que vemos acá es la incorporación de los gentiles en esa obra reconciliadora de Cristo, que estamos nosotros hoy, los que estamos acá, que no somos del pueblo de Dios. Se nos ha revelado el Evangelio. El Evangelio no es de una denominación sola. El Evangelio es de Dios. Por lo tanto, muchas denominaciones pueden predicar el Evangelio bíblico, el Evangelio que se predica de la buena noticia de Cristo a través de las Escrituras. Y pueden hacer que otros puedan pasar de muerte a vida, puedan creer en Cristo para salvación. Y Pablo está diciendo esto. Son incorporados ahora todo el mundo en este misterio que ha sido revelado. Se les ha revelado. Y el tercer elemento es Cristo mismo como el factor que une toda esta obra. Miren ahí lo que dice en el capítulo 2. Versículo 2 al 3. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo nos fue dado a sus hijos, nada se ocultó. Tenemos todo revelado en Cristo. El gran misterio, pues, no es otra cosa que el propio Evangelio. El misterio que hoy es revelado a nosotros se hizo por medio del Evangelio. El misterio que damos a conocer a otros lo hacemos cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos el Evangelio. El misterio revelado, la palabra de Dios, aquel mensaje cuya esencia más íntima se expresa en estas frases entrañables que dice acá: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y este es un misterio que abraza el universo entero, pero que a la vez se concreta en la experiencia personal de cada creyente, sea judía, sea gentil, ahí está revelado. Cristo mora por medio de su Espíritu cuando creemos en Él. Por eso en el texto anterior, cuando yo les decía de Mateo capítulo 11, versículo 25, cuando dice: ocultaste estas cosas a sabios inteligentes y las revelaste a los hombres. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo eso? Porque el Señor Jesús le está diciendo a los religiosos judíos que esto no es algo que ustedes tienen porque son unos capos. Y solamente a ustedes tienen la primicia de conocer a Cristo. Esto fue revelado aún a los niños. Lo ocultaste de los sabios y de los inteligentes. Y Él está llamando a sabios y entendidos a los judíos. A los judíos. El Señor les dice: yo me revelo a mis seguidores. A mis seguidores. Aquellos que son mis hijos, yo me revelo. Y en este caso, a los niños. La verdad de quién era Él y el Evangelio. ¿Por qué cuando leímos Daniel está oculto esos misterios? Porque la ocultación del pasado es solo parte de su plan eterno,
que la revelación perfecta de sus designios vendrían solo a partir de la encarnación de Cristo y del derramamiento de su Espíritu. Ahí está el misterio revelado. Iba a venir más adelante, pero Pablo no se detiene para describir acá cómo Dios ha dado a conocer el misterio. Podría haber explicado cómo esta nueva revelación había comenzado con el Señor Jesucristo. Él había enseñado a los discípulos que su autoridad mesiánica no se limitaba a los judíos, sino que era universal y cósmica en el alcance. ¿Por qué Jesús se reveló de esa manera? ¿Y cuándo? Después de resucitado. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 28? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí el Señor se dio a conocer, se reveló que el ministerio de Él tenía un alcance cósmico, universal. Iban a llegar a todo el mundo, pero se le estaba diciendo solo a un grupo que estaba ahí con Él. Y a su vez que el Evangelio se hacía extensivo no solo a los hijos de Abraham, sino también a todas las naciones. Y que el derramamiento del Espíritu iba a ser como sobre toda carne, como pasó en Hechos cuando Pedro predicó, ¿se acuerdan? Se cumple lo que dijo el profeta Joel. Iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y ahí es donde el Señor se manifiesta. Significaría que Cristo por su Espíritu no solamente iba a morar con los discípulos, sino que iba a estar con ellos. Yo voy a estar con ustedes. Pero también Pablo podría haber explicado que la gran verdad acerca de la plena incorporación de los gentiles en el pueblo de Dios acababa de revelarse en plenitud a través de los apóstoles y profetas. Él lo explica en varias de sus cartas. Y a su vez también que ha sido Cristo el cauce principal de ver esta revelación. En Él lo vemos. Pero entonces no habla de estas cosas. Se limita a decir a quienes ha querido Dios dar a conocer esta revelación y cuál es su contenido. ¿Cuál es su contenido? Entonces tenemos acá que Dios se ha revelado a algunos. Este misterio, por un lado, es revelado a todo el mundo a través de la creación. Pero es solamente revelado a algunos, a los que creen en Él, a los que creen, el misterio de la cruz. Nosotros hoy celebramos la Santa Cena, nos gozamos en el Señor de la obra de Cristo y entendemos, porque tenemos al Espíritu Santo. Pero al que no tiene al Espíritu Santo, yo lo traigo a celebrar la Santa Cena y va a decir, ¿no hay un poco más de vino? ¿Un poco más de pan? Porque no entienden. No entienden, no tienen al Espíritu Santo y tampoco quieren saber nada con Dios. El Señor le tiene que abrir los ojos, el Señor se tiene que manifestar, tiene que traer vida espiritual para que puedan conocer ese misterio que ya fue revelado en Cristo. Por lo tanto, Dios se manifiesta, el misterio oculto a sus santos, es decir, a cada persona, ya sea judía o gentil, y Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es una revelación. Por eso no tenemos nada que nos sorprenda. Me sorprende el hecho de que Dios me traslade de las tinieblas a su luz automáticamente. Pero ahora ya estoy en Cristo, ya estoy con el Señor. Y eso me lo revela su palabra. Y la revelación no es para una élite espiritual, una minoría selecta de iluminados o una casta especial de profesionales religiosos. Tampoco es revelación entendida por todos los hombres sin excepción. Para muchos sigue siendo un misterio oculto. Y ustedes dirán, ¿cómo sigue siendo un misterio oculto? Y bueno, Pablo lo dijo bien ahí, el cual el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento para que no podamos ver. Estamos cegados. Por eso cuando oramos, cuando predicamos el Evangelio, Señor, trae luz a las personas. Trae luz a la mente de este hombre que voy a ir a predicarle. Trae luz a la vida de esta hermana que le voy a ir a hablar. Trae luz, manifiéstate, Señor, porque están ciegos, no tienen entendimiento y siguen estando bajo el poder de las tinieblas, como Pablo lo dice ahí en Colosenses 1:13. Finalmente, hermanos, y creo que acá estamos
acá nosotros estamos cada domingo hablando de este misterio revelado. Cuando abrimos las puertas de este lugar, es para que nosotros podamos venir a conocer y seguir aprendiendo del misterio que nos fue revelado y gozarnos en eso. Cuando cantamos las canciones, cantamos del misterio revelado. Y a su vez, cuando se predica la palabra de Dios, se expone del misterio revelado de una manera tan sencilla que se pueda entender. Y nosotros venimos cada día para dar a conocer a Cristo. Por eso celebramos la Santa Cena, por eso cantamos las verdades de nuestro Señor al mundo y a nosotros mismos cada domingo. Cuando venimos a cantar, hermanos, no es para llenar este lugar de voces, sino que es para cantarnos las verdades. Cuando yo me siento al lado de un hermano que canta una preciosa canción como las de hoy, hablándome de la verdad de Cristo, yo tal vez estoy mal y no canto, pero escucho a mi hermano cantar las verdades del misterio revelado. Y eso me alienta. Venimos para alentarnos unos a otros. Venimos para animarnos unos a otros. Al vernos cantar, al vernos compartir un testimonio, al abrazarnos, al darnos aliento, al decirte, Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca. Voy a orar por vos esta semana. Venimos a este lugar porque para nosotros el misterio ya fue revelado. Es Cristo en nosotros. Y yo no tengo que olvidarme que mi hermano necesita recordar eso cada día. Por eso venimos, por eso necesitamos estar en comunión. Y seguiremos reuniéndonos cada domingo y si fuera posible todos los días de la semana. Qué precioso sería decir, hermanos, hay reunión de lunes a lunes para poder predicar el Evangelio, para recordar las verdades de Cristo, porque este misterio es digno de darlo a conocer al mundo. Y la gente necesita escuchar su palabra. Siempre nos quedarán nuevas dimensiones que explorar, nuevos matices que comprender, nuevas profundidades que sondear. Siempre nos van a quedar. No conocimos nada todavía, nada. Yo cada vez que más voy conociendo a Dios, más me doy cuenta que no lo conozco. Es impresionante. Dios es tan grande, tan sublime y que me sorprende cada día más. Siempre vamos a descubrir en ese misterio revelado más motivos de asombro, de gratitud, de emoción, de adoración. Por eso aquellos que no conocen a Cristo y este misterio que es revelado hoy, si estás acá en este lugar, yo te lo quiero dar a conocer. El misterio se llama Jesús, el que tenés que abrazar, el que tenés que seguir, el que te va a llevar a arrepentirte de tus pecados y reconciliarte con Dios. El misterio que hablaba el hermano Luciano de Isaías 53 profetizó acerca de 700 años después. Pero ahora lo tenemos en Cristo nosotros, lo tenemos en Él. Y nosotros tenemos que disfrutar de este misterio, que ya no es más misterio, se nos reveló, así como dijimos de la foto, ahora podemos ver la pintura completa en la cruz de Cristo. Y Cristo habitando en nosotros. Y que esa oferta de salvación está abierta para todos aquellos que quieran venir a Él, que quieran correr a Él, que puedan estar sirviéndose de la mesa del Señor. Y cada domingo vamos a hacer eso. Y sería precioso ver manifestaciones de fe. Sería precioso ver de aquellos que no creen o dudan o pensaban que creían y no, verdaderamente nunca creyeron, dar esa manifestación de fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a crecer en esto, pero sobre todas las cosas a seguir dando a conocer este precioso misterio a todo el que lo necesite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo esta mañana, Señor, que ha girado en torno al sacrificio perfecto de la cruz. Señor, te pido que salves, que renueves los corazones, que nos asombremos, Señor, que si hay en este lugar, hemos dejado de asombrarnos de ti, Señor, de la cruz, de ese misterio que fue revelado. Señor, que nos puedas alentar por medio de tu palabra. Señor, que podamos salir corriendo de este lugar, ir a nuestras casas, Señor, y abrir tu palabra y querer conocerte más, Señor. Más de tu palabra, Señor. Poder orar y pedirte, Señor, y clamar. Señor,
sigue revelándote, Señor. Sigue revelándote por medio de tu palabra. Sálvame, Señor. Renuévame, restáurame. Te necesitamos, Señor. Por eso estamos acá, para alentarnos y animarnos. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, como siempre lo ha hecho en la historia, haga su obra una vez más en este lugar, Señor. Y que, Señor, podamos ser asombrados por ti. Gracias, gracias, Señor. Despídenos en paz, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.